Sí, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Hoy, como siempre, también es un gusto que nos acompañen y deseamos para todos que la paz de Dios sea con ustedes. Hoy también tenemos un tema muy interesante y algo pues que queremos compartir con ustedes sobre algo que pues salió publicado en los medios de comunicación. Queremos compartirlo con ustedes para que este programa sea un programa de análisis, un programa que llegue a las conciencias de las personas de estos acontecimientos que estamos nosotros viviendo y que muchas personas han sido afectadas o fueron afectadas y siguen siendo afectadas por esta causa, de cómo es posible que existan personas que hagan tales acontecimientos. Entonces, esperamos que se queden con nosotros en este programa Nosotros Conversamos y deseamos desde todo corazón que el programa pues no sea de alguna ofensa, sino que al contrario, nos sirva para reflexionar y ver pues en quién han depositado las personas su fe, su esperanza, su convicción, a quién tienen ellos por un guía espiritual y que lejos, decimos a lo largo del programa vamos a demostrar pues, que lejos de ser esto, siempre ha sido al contrario una persona que ha encubierto a los peores hombres. Pero bueno, vamos a presentar a las personas que hoy vamos a compartir este tema tan interesante. Quiero presentar en esta noche primeramente a Berenice, que nos acompaña. Bienvenida primeramente. Dios te pague, César, la paz del Señor sea en cada uno de sus corazones. Y bienvenidos a su programa en esta noche, que como decía tú, César, es muy interesante y más que nada, pues a todos nuestros radioescuchas debería, ¿verdad?, de interesarles un poquito, bueno, mucho, porque es un tema muy importante que hay que analizar porque se trata pues aún de nuestros hijos, César. Pero en esta noche vamos a también darle bienvenida a otro de nuestros hermanos, nuestro hermano Eliasib. Bienvenido en esta noche. La paz de Dios sea con ustedes y como siempre es un placer estar acompañándolos y compartir con ustedes sus micrófonos, este espacio y como ustedes bien lo decían, que pues es de suma importancia para todos aquellos padres que pues tienen hijos en la iglesia romana, ¿verdad? Porque cuiden de los pederastas. Así es, mucho cuidado y bueno, vamos a presentar también esta noche a Alejandro que nos acompaña, bienvenido. Dios te parece, César, pues sí, como estamos viendo, ¿verdad? Que va a ser un tema muy controversial, ¿verdad? Y muy importante para todos, a todos aquellos que quieran saber y cuidar a sus hijos, ¿verdad? Porque es algo que pues desde hace mucho tiempo se esperaba esto, pero no se daba a la luz como está viendo ahora. Y esperamos que estén atentos y sea de su agrado, ¿verdad? Este programa va a ser muy interesante para todos aquellos que quieran saber más de la verdad, que se les hará saber por medio de esta radio. Dios los bendiga. Claro que sí, también vamos a presentar a nuestro hermano Francisco. Bienvenido a nuestro programa, hermano. Muy buenas noches a todos nuestros radioyentes que nos sintonizan a esta hora. Pues estamos una vez más con ustedes para poder traerles un tema más acerca de lo que quizás en otra ocasión ya lo han escuchado, pero seguiremos nosotros tratando y de fortaleciendo más en cuanto a la cuestión de los problemas de la Iglesia Católica que tiene y que a través de la historia lo estamos viendo nosotros, que son cosas que en el tiempo pasado no se daban a conocer, más ahora públicamente se está dando a conocer y esto no es de parte no es casualidad, sino es algo que viene de parte de nuestro Dios para que se conozca verdaderamente lo que es la Iglesia Católica. Así es, ese es el propósito de nuestro programa, que las personas se den cuenta, ¿verdad? Y nosotros decimos, cada programa que hacemos lo hacemos con documentación, nos basamos bien en los noticieros, en los medios de comunicación, en libros, dependiendo del tema que vamos a tratar. Y bueno, hoy vamos a platicar algo que salió en la luz pública y para eso también queremos presentar a nuestro hermano Mike que nos acompaña. Bienvenido. Sí, un cordial bienvenido a todos los radio escuchas en esta tarde. Es bueno, nosotros, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Hacer también un parte de la obra, ¿verdad? Que Cristo quiere que se haga sobre la tierra, ¿verdad? De traer luz, porque hay quien, como vamos a ver en esta noche, hay quien quiere esconder las cosas. ¿Quién es el que quiere esconder? Pues claramente es el que hace lo malo, ¿verdad? Él es el que trata de esconder porque sus obras no son buenas, ¿verdad? Pero de traerlos a la luz es el que tiene la verdad y no tiene ninguna vergüenza de publicarlo. Así es, miren qué comentario tan interesante, dice la palabra es que no hay nada que no salga a la luz. Aparentemente se pueden esconder ciertas cosas, pero como vemos que todo a su tiempo sale a la luz y Dios siempre manifiesta quiénes son
tanto sus verdaderos hombres de Dios, sus siervos, como también quién es el hombre que usurpa un lugar que no le corresponde. Y bien, vamos hoy decimos, a platicar de un tema muy interesante. Decimos algo que aunque este documental del que vamos a platicar ya tiene un tiempo que salió, y también de hecho este programa ya habíamos platicado también hace un poco de tiempo sobre esto, pero vamos a nosotros a ver también qué tan importante es volverlo a mencionar, porque esto se sigue dando. En aquella ocasión se dio de esa manera, pues que en la cual ya muchos de los sacerdotes, y vamos por mencionar nuestro tema del día de hoy, queremos mencionarlo de una vez, es hablar de los encubrimientos que hizo Benedicto XVI antes Ratzinger, el cardenal Joseph Ratzinger, cuando aún no era papa él, cuando él todavía no formaba, pues no tenía el papado, en su tiempo, en su administración como cardenal de Múnich, en Alemania, él de alguna manera vemos como él estuvo al frente de muchas personas, y de alguna forma vemos como él fueron muchos los que de alguna manera fueron encubiertos por medio de él. Entonces vamos y nos damos cuenta, decimos que esta persona, el cardenal Joseph Ratzinger, en su tiempo y en su administración encubrió a muchos sacerdotes pederastas. Y veamos y pongámonos a pensar, ¿será esto posible? ¿Será esto realmente aprobado delante de nuestro Dios? Decimos que una persona que sirve a Dios, una persona que dedica su vida al servicio de la iglesia, una persona que se autonombra siervo de Dios, vicario de Cristo, esté de acuerdo en encubrir a hombres que le destruyen la vida a personas, a niños indefensos, a los cuales les desgracian la vida, la existencia, y estos niños quedan traumados de por vida. O sea, pongámonos a pensar la seriedad de la situación, del asunto, y que aparentemente las personas a veces dicen, bueno, pero es que eso no me sucedió a mí. Bueno, pues precisamente, como no les sucedió a ellos, pues ellos no pueden sentir el dolor que estas víctimas sienten. Como no les pasó a ellos, pues no pueden de ellos decir, bueno, ¿qué podríamos decir nosotros? Y hasta cuestionan. Hace, y fíjate que yo quise retomar este tema porque hace por medio de 2 programas, una persona nos habló después del aire, y aquí habíamos terminado el programa, y la plática pues está grabada en internet por si ustedes los quieren escuchar. Y al final de los últimos programas hemos tenido llamadas que al final del programa pues nos han hablado, y las continuamos vía internet. Ya localmente aquí en Radio Cali no las mencionamos, pero queremos mencionar que esa persona nos hablaba y aparentemente a nosotros nos decía que nosotros estábamos hablando cosas que no estaban correctas. Cuando le preguntaba yo de qué manera habíamos ofendido o de qué habíamos dicho que no estaba bien, sencillamente se dedicó a ofendernos. Y cuando empezamos a mencionar, y yo le mencionaba de estos acontecimientos que están sucediendo dentro de la Iglesia Católica, y él los negaba rotundamente. Decía que no, en la iglesia no había eso, que en la Iglesia Católica no había sacerdotes que abusaran de niños, que al contrario, él fue el que dijo que en nuestra iglesia la luz del mundo era donde acontecían estas cosas. Y decíamos, bueno, y decía, a ver, quiero que me lo demuestren. Bueno, para esa persona que ojalá nos esté escuchando, y para todas las personas que nos sintonizan aquí localmente en el 900 AM de Radio Cali, y también vía internet en www.ldmusa.org, hemos preparado este programa para ustedes. Mira, César, Para hay algo que quisiera una reflexión antes de lo que estás hablando ahorita, de las que nos sintonizan a través del radio, pues a veces quizás sí sienten un poco de enfado, de molestia porque nosotros hagamos estos programas. Pero yo quisiera que reflexionaran un poquito en estas cosas, que aprendieran la verdad alarmante detrás del encubrimiento de delitos más grandes de la historia. Aunque en el tiempo pasado ya existían estos delitos de abuso sexual de los sacerdotes hacia los niños, pero no se había atrevido quizás la prensa o los medios de comunicación transgredir sus sitios de la Iglesia Católica, mas en estos tiempos hemos visto que a través de la historia muchas partes de las cuales nosotros ahora tenemos documentales sobre todo esto por medios de comunicaciones, de que se han introducido y les ha interesado saber la verdad de todo lo que antes acontecía, más que ahora
se ha dado a conocer a la luz desde la historia. Descubramos pues los detalles de sus conspiraciones y secretos que ahora están siendo traídos a la luz mundialmente a diario. Observe cómo documentamos los delitos acelerados del derrumbamiento del papado, la prueba alarmante que de hecho estamos viviendo los días de su caída. Es algo que nosotros no lo estamos propiciando. Ellos mismos lo están propiciando acerca de sus delitos y crímenes que están cometiendo y que en un tiempo pasado los encubrían, más que ahora Dios mismo se ha encargado de sacarlos a la luz y de descubrir verdaderamente lo que es la Iglesia Católica, que es una cueva de demonios, una iglesia que está dirigida por Satanás, del cual quiere aparentar ser una iglesia verdadera de Cristo, mientras que Dios está comprobando todo lo contrario, que es una iglesia que no tiene parte con nuestro Dios. Sí, así es, pero tener en cuenta cuando decimos iglesia no es en sí tanto la membresía, porque la membresía, pues también ellos creen a lo que les enseñan, son víctimas de ello. Básicamente decimos la cabeza, que en este caso es la iglesia, por eso decimos los jerarcas, por eso yo decía, un hombre que se dice ser de Dios no puede hacer estas cosas, o no debería hacer estas cosas, pero queremos, decía yo, localmente hemos preparado este tema para ustedes y la persona que nos decía que no era posible esa situación, bueno, le invitamos a que vea, o a lo mejor no ha visto las noticias, y queremos platicar de un documental en particular que salió publicado en la cadena CNN, hablando de precisamente de este punto en particular. Las personas que lo quieran ver pueden verlo, también está en www.mexico.cnn.com. Ahí está el enlace también directo y empieza con un interrogante que dice: ¿qué tanto sabía Joseph Ratzinger del abuso a 200 niños sordos? Bueno, esa es una de las partes que conlleva el documental. También pueden irse a la cadena de CNN, también la página oficial de ellos. Ahí lo pueden ver o lo pueden buscar en Google por poniéndole lo que el Papa sabía, o lo pueden poner encubrimientos de Ratzinger o encubrimientos de Benedicto XVI. En YouTube lo pueden, o sea, hay muchas maneras donde ustedes pueden, es el mismo documental, obviamente producido por CNN, pero pueden verlo en la página de CNN, pueden verlo en Google, pueden verlo en YouTube, o pueden verlo en muchas páginas donde está publicado el mismo video que sigue siendo de CNN. Pero decimos nosotros, bueno, ¿qué tanto sabía Ratzinger acerca de lo que nosotros ahorita mencionando? Y quiero decir yo mencionar porque no es lo mismo que yo diga, en la Iglesia Católica no sucede esto. Bueno, cuando lo estamos viendo. Es muy fácil criticar y calumniar como lo hacía esta persona diciendo, hablando del apóstol del Señor. Y con muchas personas también lo han hecho, calumniando su persona, difamando su persona, diciendo que él era precisamente el que hacía esto. Pero vemos cómo han pasado las personas, ha pasado el tiempo y de alguna manera vemos nosotros cómo las pruebas que ellos pedían las personas acusándolo a él de esos casos pues no fueron ciertas. En cambio, Dios es el que da testimonio de cuando un verdadero hombre de Dios es limpio y recto, como es el apóstol del Señor. Cuando estos hombres pues que de Dios decimos no tiene nada, también se manifiesta lo que ellos mencionan. Entonces, para todos y para unos que hemos preparado este programa para ustedes, decimos, y cualquier persona quizás lo vieron en sus casas, pasó este documental, y después del documental hay una plática también que tiene la reportera Claudia Palacios con otras personas, en la cual ella está expresando los diferentes puntos sobre el documental que vieron. Pero queremos mencionar los detalles de este documental, y para todas las personas que nos quieran llamar, mañana vamos a tener las líneas abiertas para ustedes. Y también escríbanos a nuestros correos electrónicos, como siempre, en radio nosotros conversamos en hotmail.com y nosotros conversamos en yahoo.com. También a través del Facebook nos pueden sintonizar en nuestra página que es nosotros conversamos. También nos pueden seguir en Twitter @nsconversamos, y también nos pueden sintonizar, decimos, vía internet en www.ldmusa.org. Entran de la página del lado izquierdo donde dice radio, ahí pueden sintonizarnos también localmente aquí en Los Ángeles y en el 900 AM, repetimos, aquí en el 900 AM de Radio Cali. Bueno, vamos a dar inicio a lo que mencionaba, pero yo quisiera mencionar un poco acerca de la definición de lo que es encubrir. Porque Sí, estamos manifestando que es encubrir, bueno, tenemos que verlo conforme al diccionario y pues vamos a ver una cita bíblica que nos va a apoyar también en eso.
Sí, mira, César, lo que dice encubrir aquí es el número uno, ocultar una cosa o no manifestarla, encubrirla o encubrir un disparate. Número dos, impedir que llegue a saberse algo. Número tres, participar en el cubrimiento de un delito o un delincuente. Como vuelvo a repetir, dice ocultar una cosa, no manifestarla, encubrir un disparate, impedir que llegue a saberse algo, participar en el encubrimiento de un delito o un delincuente. Eso es lo que significa encubrimiento o encubrir. Ahora, pongámonos a pensar. Cuando tú encubres un acto que tú sabes, hay una palabra que ahí también va relacionada a eso, se le llaman cómplices. Cómplices. O sea que a veces tú no lo hayas hecho directamente, pero si tú sabías y tenías la facultad de impedir que no se siguiera haciendo eso, tú también eres culpable de eso. Y también se convierte en criminal, así abiertamente es la palabra, criminal, acerca porque el agresor está apoyando al agresor. Y yo quería mencionar, César, algo que a mí en este documental, que a mí me llamó mucho la atención y yo lo quiero compartir con ustedes, que como lo ha dicho César, lo pueden mirar en todas las direcciones de la web que él les dio, pero a mí lo que yo quiero mencionar es esto. En el año de 1985, el sacerdote, o más bien el obispo Daniel Ryan, tenía en una de sus arquidiócesis, tenía al sacerdote Alvin Campbell. Este se declaró culpable de abusar a niños desde 11 años, de 11 años de edad en adelante, y fue convicto por las autoridades locales en Lincoln, Illinois. Estuvo preso y iba el sacerdote pues a incitarlo a que dejara su sacerdocio voluntariamente. Entonces, como él se negó a dejar el sacerdocio, seguía siendo sacerdote estando preso. Y él le envió carta, entonces como no desestuvo Alvin Campbell de dejar el sacerdocio, él pidió ayuda a Joseph Ratzinger, que era precisamente el que estaba a cargo de la organización Guardianes de la Fe. Entonces, Ryan pidió ayuda y la respuesta de Ratzinger fue un rotundo no, que no lo puede hacer hasta que el mismo sacerdote pederasta él lo pida. Entonces, según el derecho canónico, él tiene que pedirlo, por eso no se puede hacer nada. Entonces, pero hay otro, lo que a mí me llamó más la atención, César y queridos radioescuchas, es de que a un sacerdote que no era pederasta y por el simple hecho de publicar una revista semanal titulada América, donde él hablaba abiertamente de los problemas que acusa a la Iglesia Católica directamente, como es el abuso a menores, como es el aborto. Entonces, Ratzinger a ese sacerdote lo miró como un peligro y aunque es pederasta, lo protegió, lo ayudó, lo cuidó. Entonces, ahí es donde miramos lo mal y lo mal de la mente que está este hombre y que, como tú bien lo decías, César, se convierte en un criminal por participar. Al cubrirlo ya está participando también de estos abusos. Mira, yo también quisiera mencionar algo que es muy importante. Cuando tú pides perdón por algo, estás aceptando Sí. cierta culpabilidad. Si tú, por ejemplo, estás aceptando, por ejemplo, el documental empieza mencionando en el año 2008, Ratzinger llega aquí a Estados Unidos y se junta con las víctimas de abuso sexual y pide perdón, y aunque en su Fue el primer discurso, papa en pedir perdón. y aunque en su discurso dice él, no hay las palabras, imagínate, primero por mucho tiempo él fue cómplice de destrozarle la vida a muchos niños, a cientos de niños. A miles de niños. Y eso pues decimos cientos, a lo mejor hasta miles de niños, porque esos son los que normalmente se mencionaron. Sencillamente en la escuela de San John, que vamos a ver más adelante, más de 200 niños. Pero decimos, cuando él acepta y él menciona y pide perdón públicamente, o se reúne él supuestamente para ayudar a las víctimas, están reconociendo que estos hechos no son mentiras. O sea, no son invención de las personas, mucho menos o sea, es algo real. Es algo que en realidad tiene pues validez. O sea, no estamos fundamento, no estamos inventando nosotros. Por eso cualquier persona lo puede ver, pero hay personas que cegadas por el fanatismo dicen, no, eso no puede ser posible. Pero decimos, pero si a ti, persona sin radio escucha que nos estás oyendo,
los que nos están sintonizando aquí en Los Ángeles o vía internet, a los cuales les mandamos también muchos saludos. Si uno de esos sacerdotes violara a tu hijo, violara a tu hija, ¿estarías pensando lo mismo? O sea, es para que nosotros pensemos y meditemos. O sea, es fácil decir, o también nosotros tratar de justificar, no, pero es que un sacerdote no puede hacer eso. Pues sí, no debería de hacerlo. Un Y, y, papa no podría hacer eso. Pues claro que no debería hacer y eso. ¿sabes por qué pidió perdón? Porque ya no podían contener, Ocultarlo. ocultar o contener toda la ola de crímenes que todos los sacerdotes y compañías que están dentro de la Iglesia Católica estaban haciendo. Entonces, ¿quién tenía que dar la cara por todo eso? Más que Ratzinger. Eh, Aunque San Pablo II sabía de todas estas cosas también, pero Sí. como era Ratzinger era el más poderoso de todos los clérigos en aquel tiempo, aún teniendo la oportunidad de poder parar esos abusos sexuales de los sacerdotes, no lo hizo, sino al contrario, encubrió tanto que le dio largas a las acusaciones hasta obstrucción. Yo pienso que de una manera obstruyendo los casos esto para que no llegara a publicarse todo lo que se estaba cometiendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabía la iglesia católica que si llegaba a conocer todo esto por medio de todas Los medios de comunicación. medios de comunicación que existen en esos tiempos, la iglesia católica vendría a tener bajas membresías dentro de sus filas. Por eso es que ahora Ratzinger dice, pide perdón y se reúne con aquellos que fueron abusados, pero ¿de qué sirve pedir perdón? Algo que él pudo de antemano haber parado todas estas cosas. Así es, precisamente lo que yo, y los juicios que para dictar a alguien sentencia o expulsar a un sacerdote duraban años, pero mientras ocurría el juicio y mientras se daba la sentencia, todavía seguía fungiendo como sacerdote y pues peligrando a los niños y sabiendo ya de antemano con pruebas Ratzinger que eran de veras hombres pederastas. Y era algo muy interesante que teniendo él el poder, él lo que hacía era trasladar a estas personas a otra parroquia y volverlos a poner con niños en cual él sabía que ellos no estaban. Una persona que es pederasta o es pedofilia, no tienen ellos tienen la intención de tener ese contacto sexual con aquellos niños, como cualquier persona sexual que comete acto sexual con una persona grande, pues tiene esa misma intención. ¿Cómo un sacerdote lo van a poder ellos contener? Si es un hombre que prácticamente ellos lo hicieron de esa manera, como un monstruo. ¿Para qué? Para que ellos en su pensamiento o su cuerpo humano tienen ese deseo sexual. Ellos mismos los crean. Ellos mismos Crean monstruos. crean Los esos forman. monstruos, los forman para que después ellos estén haciendo males y abusos infantiles con los niños y ellos mismos los protegen de una manera para que la Iglesia Católica no tenga de qué avergonzarse, pero más todo lo que estamos nosotros mirando en estos tiempos es que la Iglesia Católica es una cueva de ladrones y de demonios en el cual ahí se extienden toda clase de crímenes. Fíjese que usted mencionó algo que yo o sea, lo que quería mencionar algo. Él teniendo porque incluso la prensa lo apodó el perro guardián de la fe, porque él quería a su manera, exactamente, quería guardar la doctrina pura y conservar, esa era su intención, y él también así lo creía él mismo. Y entonces Joseph Ratzinger tenía mucho poder en la Iglesia Católica siendo cardenal, siendo la mano derecha, podemos decirlo, de Juan Pablo II. Él tenía bastante poder, aún sin ser papa. Él podía haber actuado con todos los casos de pedofilia que llegaron a sus manos, pero sin embargo yo mencionaba al padre Thomas Resi, fue al que por únicamente escribir una revista y publicar cosas que nadie había hablado, incluso hasta le dedicó revistas en honor a Ratzinger, cosas que habían estado malas, por eso lo miraba, y ahí a ese sacerdote sí usó toda su autoridad para quitarlo de su cargo. Entonces ahí es donde miramos a los pederastas los protegía, y a los hombres por decir la verdad, por publicar un libro, ahí se usó su autoridad para expulsarlo de la Iglesia Católica. En este mismo espíritu, digamos, Ratzinger dice que él
en los 80s y los 90s, cuando hubo muchos casos de abuso sexual en la iglesia, su prioridad era acerca de unos sacerdotes en la iglesia que estaban liberales, unos que decían que más lugar debe de dar, más derechos deben de dar a los pobres en la iglesia. Pero Ratzinger quería disciplinarlos porque decía que eran marxistas. Y él estaba poniendo más atención a esto. Como usted está diciendo, estaba poniendo más atención a disciplinando movimiento que estaba aquí, especialmente en Latinoamérica, que él decía que era de marxistas. Y mientras los monstruos seguían saliendo cada vez más. Y el problema pues se hacía más grande y que ahora pues no podemos tapar el sol como un dedo, como decimos, y que la Iglesia Católica, como bien nos decía el hermano Francisco, que pues ha creado con la imposición errónea del celibato, porque es una obligación prácticamente lo que le hacen. Ha creado monstruos el celibato. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que la gente en ocasiones hasta los defiende. O sea, si tú les empiezas a decir algo que ya es plenamente manifiesto, que está totalmente claro, la gente, o sea, todavía hay gente que se aferra a decir, no es cierto. Además, en ocasiones te lo aceptan, pero dicen, bueno, nada más es son humanos, dicen, son humanos y nada más fue no vas a generalizar. Oye, por uno que falló. ¿Y qué son entonces víctimas? Los niños que son humanos. No, ¿te imaginas? Tienen que pensar también en ellos. Y también los mismos grandes jerarcas católicos dicen son seres humanos que se equivocan, pero también podemos perdonarlo. Bueno, en una cosa es de que los perdonen, pero otra cosa es que los enjuicien. ¿Por qué no los enjuician? Primero que los enjuicien, después que los perdonen, pero ellos lo que ellos quieren es encubrir todas estas cosas para que la Iglesia Católica siempre se demuestre como una iglesia que según ellos viene de parte de Dios, pero todo lo contrario, porque ni siquiera hablan la doctrina de Dios, ni siquiera practican lo que es de Cristo, solo lo que practican es precisamente Francisco, y hablando de encubrir, ¿verdad? Decía el proverbista Salomón, ¿verdad? Decía en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, en este caso, como decía el hermano Eliasib, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI no está encubriendo quizás su propio pecado directamente, pero está siendo aparcero, está siendo cómplice a todas estas cosas bochornosas que están haciendo los sacerdotes, y él inclusive en el año 2001, siendo, ¿verdad?, en su lugar como cabeza de este brazo tan poderoso de la iglesia, la Congregación de la Doctrina de la Fe, él mandó una carta firmada por él a todos los obispos americanos en mayo 2001, reporte la Observer, The Observer, un periódico muy estimado ahí en Inglaterra, ¿verdad? En 24 de abril 2005. Él mandó esta carta que recomendaba que todos los obispos hagan, o sea, encubren, más bien, o sea, ponen en secreto todas las investigaciones que estaban haciendo sobre abusos en la iglesia hasta que las víctimas habían alcanzado a la edad de 28 años, o sea, 10 años después de ser mayores, ¿verdad? Y es un ejemplo, uno puede imaginar ahora, en estos años, desde 2001 para acá, 10 años, ¿cuántos casos están encubiertos por eso? Y hay muchos que hablar. Pero eso es de los de ahorita, pero ¿qué tal de los pasados? No, por eso le digo, esos son de los que ya han salido de la luz. Pero miren, vamos a continuar este tema estamos platicando acerca de los encubrimientos. Regresando al corte, vamos a ver ya en particular de lo que habla el documental. Vamos a mencionar ya, por ejemplo,
los nombres de las víctimas, cómo es de qué manera los encubrió Benedicto XVI, siendo un cardenal. Bueno, y tenemos todavía mucha información para ustedes. Quédense con nosotros. Vamos a la parte intermedia donde van a escuchar las direcciones de nuestros templos, localizados aquí en la zona metropolitana de Los Ángeles. Regresamos en un momento. Aquí con nuestro programa nosotros conversamos y nuestro tema es muy interesante, se llaman los encubrimientos que hizo Benedicto XVI a sacerdotes peredastas. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Cali 900 AM en la zona metropolitana de Los Ángeles. También nos pueden sintonizar vía internet en nuestros correos electrónicos radio nosotros conversamos hotmail.com. También nosotros conversamos en yahoo.com. Nosotros conversamos, también pueden dejarnos sus comentarios. También pueden ver también en Facebook, nosotros conversamos. También nos pueden seguir en nuestra nueva cuenta en Twitter, @NC conversamos. También pueden vernos por medio del internet en www.llmusa.org. Entran, le hacen clic y donde dice radio, ahí se pueden meter. También pueden ver, estamos transmitiendo también imágenes por el internet para que estén escuchando y también estén viendo algunas imágenes que estamos poniendo por el radio. Nuestro número de teléfono es para todos los radioescuchas que quieran el día de mañana, que es día de preguntas, pueden hablarnos al área 714-602-8354. También tenemos algunos saludos de personas que se han conectado con nosotros y han dejado sus comentarios. Vamos a mandar saludos a Benjamín Valle, Eduardo Ortiz, Brenda Mendoza, Judith Bandera, Dani Morales, Maggie Moreno López, Narda Ábalos. Todos ellos han dejado sus comentarios, Dios les pague por sus comentarios. Y pues vamos a seguir con nuestro programa, César, que está muy interesante y es algo que pues a todos nos debe de interesar. Así es, mira, y qué bueno que tú lo mencionaste. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes decimos en vía internet también. Localmente los que van en sus autos, los que están en sus casas, pues no podrán ver las imágenes, pero los que se puedan conectar vía internet en www.sdmusa.org y le dan clic donde dice radio, o si se quieren ir directamente a nuestro portal de Ustream, que también los manda directamente del Facebook y está el enlace directo. Ahí pueden ver imágenes de lo que nosotros estamos platicando, ver la página de CNN, ver las fotos del Papa Ratzinger cuando está haciendo esto, ver las fotos de las víctimas, ver incluso todo lo relacionado a lo que estamos nosotros hablando, lo pueden ver. Y si por alguna razón no lo pudieran ver en este momento, lo pueden ver después ya grabado, ya que hoy metimos en vivo para ustedes. Pero quiero yo solamente mencionar algo que yo dije hace un momento. El que acepta cierta culpabilidad
y reconoce y pide perdón, entonces está demostrando que no son mentiras, no son calumnias. Entonces vamos a hablar, decimos, del video, y decía, una de las primeras personas que salen en el video es el sacerdote Peter Hullerman, el cual dice que fue condenado por abusar de niños. Y todo empezó, dice ahí, en Grafing, en una ciudad de Alemania. Una de las víctimas, digo una, porque dice, porque ya después veremos que fueron muchas. Pero una de las que salen en el video, en el documental, se llama Bill Fretzerman. Dice que él fue violado cuando él tenía 11 años, en Alemania. Y él cuenta lo siguiente como una experiencia de lo que le sucedió. Dice, yo era monaguillo e iba a misa varias veces a la semana. Y lo dice, el sacerdote Peter Hullerman me dio algo de beber y me empecé a sentir mal. Luego se desvistió y me dijo que me desvistiera. Me comenzó a tocar. Después me obligó a practicarle sexo oral. Veamos, imagínate ese acontecimiento que estoy narrando yo. En primer lugar, que un sacerdote primeramente le dé algo de beber a un niño, con la finalidad de aprovecharse de él, con la finalidad de abusar de él. Y una vez que el niño estaba pues sintiéndose mal por los efectos de lo que había tomado, no sabemos qué era, una droga, un sonil, no sabemos qué era, pero obviamente sin duda la finalidad de ese sacerdote era pues aprovecharse de él. Pero cuando el niño ya estaba sintiéndose mal, dice que se desvistió él. Pongámonos a pensar, un sacerdote, ¿para qué se iba a desvestir? ¿Para enseñar el catecismo? Claro que no, por supuesto. ¿Para enseñar el credo? No. Yo creo que también tenemos que mencionar y analizar muy bien este video. Dice que este sacerdote ya antes había abusado de niños. Por eso dije que era entonces, una de las víctimas. pero entonces, si ya había abusado de niños, ¿por qué Racing todavía lo tenía como funcionando como sacerdote? O sea, vemos nosotros la hipocresía, la falta de amor a las almas, la falta de no tener ese sentimiento para los seres humanos, que sabiendo ellos que tienen un criminal entre sus filas, como fungiendo como funcionario de la Iglesia Católica, lo siguen manteniendo y lo siguen trasladando de un lugar a otro y siguen cometiendo los mismos abusos sexuales. Sí, no, incluso menciona el documental, y a ver, yo lo quiero mencionar para que también la gente le ponga atención en esa parte que llaman mucho la atención, ¿verdad? Porque el documental da datos, está muy detallado, y menciona que este sacerdote Peter, de nombre Peter, le pusieron un psicólogo, Sí. y el mismo psicólogo le dice, recomienda que no puede trabajar con niños. Y pasaron unas semanas más y fue lo primero que hicieron, volvió a trabajar con los niños. Y el mismo documental nos dice que ¿quién lo trasladó? Exactamente, entonces ahí miramos cómo en lugar de ahí estamos mirando la intención de Ratzinger y de toda la gente que comanda la iglesia romana, o más bien la congregación romana, porque pues no podemos decir que es iglesia, ¿verdad? Entonces miramos qué mal hacían al saber ellos que tenían a un pederasta y que alguien que tiene conocimiento psicológico les había dicho no puede estar cerca de niños, y es lo primero que hacen, lo mandan con las víctimas. Y hablando precisamente del traslado, todo esto sucedió en Alemania, pero Ratzinger, que era el cardenal en ese entonces, era el encargado del arzobispo de Múnich. Y aquí pasó algo curioso, quiero que las personas se den cuenta de esto. Su defensa es que él no supo de que él estaba, porque dice él, el vocero de ahí del Vaticano, cuando se entrevistó con el que estaba hablando del documental, le dijo, pues mire, en esa arquidiócesis hay más de 1000 sacerdotes, como dando a entender, bueno, pues entre 1000, ¿cómo se iba a dar cuenta? Bueno, y le pregunta la persona que estaba haciendo el documental, bueno, ¿y todos los sacerdotes son pederastas? Y él dijo, bueno, yo supongo que no. Entonces, quiere decir, pongámonos a pensar, si Ratzinger no se dio cuenta de que en su jurisdicción había uno, bueno, eso es nomás ponerlo como un ejemplo, supongamos que él no se dio cuenta que en su jurisdicción había un sacerdote pederasta, entonces, ¿qué estaba haciendo de responsable de una arquidiócesis? O sea, quiere decir que no se daba cuenta de lo que hacían sus propios, entonces, ¿qué estaba? O sea, ¿cuál era su cargo? ¿Cuál era su cargo?
¿para qué estaba ahí entonces? Pero es imposible, para, analizando las cosas nosotros, es imposible que no se diera cuenta. ¿Por qué? Porque sí se daba cuenta. Porque él era el que tenía esa parte en su poder para poder mover de un lugar a otro a cualquiera de ellos. Y él sabía, y él le llegaban cartas de que este hombre había cometido tales delitos. Usted lo mencionó, el psicólogo le había sugerido que este hombre no podía trabajar con niños, y aún teniendo esa sugerencia, él mismo traslada a este hombre y lo pone a trabajar en otra iglesia donde había niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que volvió a cometer lo mismo. Entonces, sí sabía, más que pues dentro del vocero ahorita de que da la entrevista, él trata de encubrir a Benedicto XVI para que él decía, no, él no sabía, no, sí sabía. Lo que pasa es que no quieren que se dé cuenta las gentes porque piensan que él es un hombre ahorita poderoso dentro de la Iglesia Católica y como la cabeza, pues no quieren verlo manchado, pero él se sabía de todas estas cosas. Y fíjense, tanto sabe que, como decía el hermano hace un momento, él mismo envió un documento que se mandó primeramente en 1962 y también el Papa actual lo mandó en el 2001, en el año 2001. ¿Qué hablaba ese documento? Ese documento le llaman el delito de solicitación, y todo eso también, querido Radio Escucha, lo puedes ver allí mismo en esos videos. Dice que ese documento es muy confidencial, solamente se les da a los clérigos. ¿Y qué habla este documento? Y dice que cómo deben de actuar. Ese documento habla de cómo debían actuar con los sacerdotes que solicitaran sexo en el confesionario, hablando desde tener sexo, abusando a los niños, simplemente tocarlos, o sea, hablaba de todo eso. Entonces, tanto que mandaba es que este documento se guardara en la caja fuerte de la iglesia. Esa era su recomendación. ¿Qué habla de este documento? Dice, es una política escrita que dice que el Vaticano controlará estas situaciones. ¿Cómo? No salvando a las víctimas, ni salvándolas, ni dándoles terapia a esas gentes enfermas, sino manipulando toda la información. Incluso podían, incita ese documento a que pueden castigar a las víctimas por discutir o revelar lo ocurrido. O sea, ellos buscan la manera, según ellos dicen, considerar el bien de la Iglesia Universal. Pero en realidad, ¿quién es la Iglesia Universal? Entonces ahora, están considerando el bienestar propio para ellos, ocultar para ellos, y el bien de las víctimas, y las víctimas a ellos ahora, no les interesa para nada. ¿Cuánto daño le hacen a un niño cuando abusan sexualmente de él? Si hablamos psicológicamente, pues tantos daños que destruyen la vida, de esas criaturas. La misma carta que está otra vez refiriendo la hermana, esta misma carta habla de, también dice que la iglesia, pues institución romana tiene el derecho para tener sus investigaciones en secreto sobre abusos. Y pregunta uno que escribió sobre esto, ¿qué derecho es esto? El derecho de proteger la Iglesia Católica de las demandas de las víctimas que fueron dañados psicológicamente. Exactamente lo que dicen, porque va a haber, ¿verdad? Algunas víctimas están poniendo sus demandas, pero si tiene todo esto abajo de su encubrimiento, pues están tratando de esconderlos de la ley. Pero como dice el hermano Francisco, ya Dios está encargando de ya sacar estas cosas a la luz. Mire, hermano, hay algo muy importante también que analizar. Por ejemplo, usted menciona sobre todas estas cosas, sobre tener todas las cosas en secreto. Es algo que lo que se hace en secreto no es nada bueno, porque lo que se hace en secreto es porque están encubriendo algo. Sí. Y lo que estamos tratando ahorita nosotros es de saber por qué Benedicto XVI encubría a los pederastas. ¿Por qué viene a Estados Unidos a pedir perdón? ¿Por qué viene a Estados Unidos a proclamar que pues un perdón para las víctimas? Bueno, ya los que lo hicieron, pero si vemos nosotros los documentales, vemos
que aquellas personas que fueron abusados de niños, aún ahora ya después de adultos, tienen ese trauma en su mente y empiezan a recordar todo lo que les hacía esta persona, que al ver cómo los abusaban a ellos los veían a ellos como unos hombres respetables. Y yo lo veía en los tiempos pasados, cuando iban a las rancherías, la gente los veían a estos hombres como hombres respetables, como hombres dignos de honra, porque decían ellos, estos vienen y traen según ellos la palabra de Dios. Pero en realidad, al descubrir todas estas cosas y nos damos cuenta en estos tiempos que son hombres engañadores, hombres mentirosos, guiados por un espíritu malo, en el cual siempre buscan su propio beneficio, no importándole la de los demás. ¿Por qué este hombre Benedicto XVI, sabiendo todas estas cosas, no expulsó a este sacerdote de sus filas para que ya no siguiera cometiendo estos delitos, sino al contrario, lo encubrió? Y ahora viene y dice, perdónenos, porque estos hombres cometieron esas cosas. Eso para mí no es correcto. Claro que no. Hablando también de esto, hay un monje benedictino, se llama Patrick Go, dice que él estuvo mucho tiempo encargado de que se cumpliera precisamente este decreto, por más de una década, pero al estar platicando, él empieza a decir que pues él ya no siguió con todo esto, porque dice en sus propias palabras, dice, descubrí que no estaba trabajando para una institución sagrada, sino para una que estaba totalmente para protegerse a sí misma. ¿Cuál era su trabajo? Cuando salía alguna de estas atrocidades a la luz, su trabajo de él era mantener en secreto, incluso pagar a la víctima o buscar la manera, en aquel tiempo tenían una cantidad de fondo para las víctimas, porque buscaban la manera de que todo eso se mantuviera sin escándalo, pagando. Dice, el trabajo de él era impedir que estallara el escándalo, haciendo lo que estuviera a su alcance, marginando aún a las víctimas. ¿Por qué? Porque ellos es lo único que buscaban, pues que se mantuviera en secreto, pero no lo han podido hacer. En este mismo documento, en el programa, en unas noticias de CBS, en junio de 2003, salió precisamente el exgobernador de Oklahoma, Frank Keating. Él mismo admitió que este secreto le llamaba el secretismo. Este secretismo lo comparó, fíjate, con el de la mafia, y dice que se relacionaba lo que es el secretismo de la Iglesia Católica, estos papeles que tienen, con el de la mafia. ¿Por qué? Porque se caracteriza porque rechazan las citaciones del gran jurado y por suprimir los nombres de los clérigos que hacen todo esto. Todo esto hacen, y es una cosa realmente aberrante lo que hacen estos hombres precisamente en esa investigación. Las mismas personas dicen, no podemos confiar en la Iglesia porque esto sucede en todo el mundo. En todo el mundo ha pasado todas estas cosas. Y fíjate que el abogado que está defendiendo a las víctimas mencionó una frase que a mí me llamó mucho la atención y es muy cierta. Dice, ¿cuál es la finalidad de los traslados, de los encubrimientos, de tratar de que esto no se sepa? Dice él, evitar el escándalo. Prácticamente esa es la razón por la cual se hizo todo eso, evitar el escándalo, de que esa imagen que la gente tiene erróneamente, porque la gente todavía, muchas personas tienen de ellos como hombres santos, y mayormente porque caminan con sus manos juntas y van caminando con sus pasos, leen, o sea, toda esa impresión que tienen, como lo dijo el Señor, vestidos de ovejas, esa impresión no quieren que se quite, y dice evitar el escándalo, y por eso han hecho la acción de solamente postergar. Así es. No, y si este caso les ha parecido aberrante, el caso que tenemos más adelante de los 200 niños sordomudos. Entonces es algo aberrante que no sé, César, si quieres que empecemos con ahorita, eso. antes de que terminemos el programa, los invitamos también, el día de mañana vamos a continuar hablando de ese mismo tema. Pero hablando de lo que tú mencionas, estamos hablando en particular del padre Lawrence Murphy. Así es. Y fíjate que salió publicado en el New York Times en aquella época, dice lo siguiente: los escándalos por abusos sexuales a menores surgen nuevamente en la prensa estadounidense. The New York Times revela que las autoridades vaticanas encubrieron al sacerdote americano Lawrence Murphy
el cual falleció en 1998 y que abusó sexualmente de por lo menos 200 niños sordos durante 20 años en una escuela de Milwaukee, Wisconsin. Y en el documental nos menciona a varios de las víctimas, por mencionar a uno, el cual se llama Terry Kohut. Este hombre dice que era sordo y fue violado por el padre Murphy cuando él tenía 10 años. Y luego dice que Terry asistió a la escuela St. John en Milwaukee, Wisconsin, donde Murphy era el director por más de 20 años. Y estos abusos sucedieron en la década de los años de 1950 a la década de los 70. Y quiero mencionar en breve el testimonio, bueno, en parte del testimonio que dice Terry Kohut. Dice, una mañana cuando entré a su oficina, la puerta estaba cerrada. El padre Murphy me dijo, bájate el pantalón. Él me dijo que me acostara y me acosté con los pantalones aún en mis tobillos. Luego me tocó. Yo estaba confundido, no sabía por qué sucedía esto. Era un sacerdote. Trataba de entenderlo, pero no podía creer que un sacerdote hiciera esto. Mira, ella también, aparte de que cometió todos esos delitos, todavía lo honran poniendo en un lugar honroso. Sí. Ahora, Según ellos, para encubrirlo todavía más, aún después de la muerte. sí, y ahorita vamos a ir porque es algo aberrante lo que de tiro, es un descaro, híjole, no hay palabras para describir lo que hizo Murphy, el sacerdote Murphy, y todavía lo que la Iglesia Católica, en lugar de expulsarlo o de excomulgarlo, todavía le dan honores de un hombre santo, de un hombre limpio, de un hombre pulcro. Y quiero mencionar, en ese especial de CNN, menciona incluso que esta persona que mencionaba César, Terry Kohut, tiene actualmente una demanda contra el Vaticano, y ahí se menciona también, en esa demanda está la máxima cabeza de la iglesia o de la congregación romana, que es Benedicto XVI, porque él sabía de todo lo que hizo este hombre. Y todavía más para adelante, no quiero adelantar mucho, pero si no nos alcanza el tiempo, mañana vamos a continuar con este relato, que la verdad es algo bien aberrante. Sí, mire, como por ejemplo, aquí en este testimonio que él dice que él iba con su traje negro y su corbata blanca. O sea, que todo estaba vestido de sacerdote, ¿verdad? Como se puede decir, no padre, ¿verdad? Porque pues padre no puede llegar a nadie. Yo pienso que un padre respeta a sus hijos. Así es. ¿Verdad? Y él todavía llegó, dice que llegó con su traje negro y un collar blanco. Pero digo, él escogía a sus víctimas, sabía que cuáles estaban más vulnerables. Sí, más vulnerables, o sea, lo escogía, como él hace mención que se le murió su padre, su perro y muchas cosas. Él escogía a sus víctimas, cuáles estaban más dañadas para llegar hacia ellos, y los escogía porque eran sordomudos, pensaban que no iban a hablar, pues por las señas, pero ellos hablaron de todos modos con el tiempo. Y más que nada, pues, es una tristeza, ¿verdad? Que este hombre era abusado de tantos niños sin que este Ratzinger hiciera algo sobre este caso. Y también como en el otro caso del sacerdote, aunque fue un psicólogo que recomendó que nunca trabajaba otra vez con niños, decía el New York Times también, en este mismo artículo, ¿verdad? Decía, en lugar de ser disciplinado, el padre Murphy era muy calladamente movido por el arzobispo William Cousins de Milwaukee a autoridades en el norte de Wisconsin en 1974, donde pasó sus últimos 24 años trabajando siempre con niños en escuelas y también en un lugar de detención para los jóvenes. Murió en 98, pero dice que tuvo otras demandas en este tiempo, tuvo otros, otros abusos que él hizo. Es que no están aprendiendo, ¿verdad? No hay disciplina y por eso siguen estos delitos. Sí, o sea, no quisiera nomás para dirigirme a nuestros radioescuchas que en esta noche nos sintonizaron, pues que reflexionen, que piensen y analicen verdaderamente, ¿estos hombres son de Dios o son del demonio? Por sus frutos los conoceréis, ¿Verdad? Así es. Estamos mirando que
pues lamentablemente la Iglesia Católica esto lo trató de ocultar por años, pero ahora ha salido a la luz pública, desde hace años atrás ya ha salido a la luz pública. Y bueno, algo que llama mucho la atención, como incluso este hombre murió de SIDA. Murphy murió de SIDA, por toda su vida que llevaba. Y esto por recordar a este, pero si nos acordamos de Maciel Maciel, ¿Cuántos más? un hombre pederasta, hasta violando a sus propios hijos. Y que estuvo, y quién fue el que lo llevó a esconder al Vaticano. El mismo Vaticano, el mismo Papa fue el que lo llevó. Y estando lo que mencionó Ratzinger acerca de Maciel, que no podía enjuiciar a un amigo íntimo del Papa. Fue lo que mencionó, que él no podía enjuiciar a alguien que era muy cercano al Papa. Pero entonces, pues ni a él ni a nadie. Así es. Porque en realidad aquí en Estados Unidos hubo más de 4.500 sacerdotes aquí en Estados Unidos acusados, y o sea, la justicia No puedo hacer solamente nada. ellos, entre ellos, solamente dice que son llevados estos casos a Roma, y solamente el Vaticano Los podría enjuiciar. controlar toda esta situación. Es que no estamos en contra del gobierno, sino estamos nosotros hablando, no que ellos no tengan parte, sí pueden hacerlo, pero ellos no quieren meterse con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está sobre todas las cosas de cualquier país, Sí. es como una máxima autoridad en el mundo. Por eso ellos, cuando tienen algún delito, siempre están llevándoselo hacia el Vaticano, para que ellos mismos sean los jueces, sean los dictadores y sean los que dicten el juicio, mientras que vemos nosotros que lo que ellos hacen es pura hipocresía solamente para poder ellos seguir encubriendo sus pederastías. Así es, bueno, pues ya el tiempo ya se nos terminó y queremos nuevamente recordarles que el día de mañana nos pueden sintonizar y nos pueden llamar al teléfono que vamos a dar a continuación, área 714-602-8354. Llámenos, mañana es su programa, nosotros conversamos. Si tiene un comentario sobre el tema que estuvimos platicando el día de hoy, que continuaremos mañana, son bienvenidos. Preguntas, comentarios relacionados al tema encubrimientos del Papa Benedicto XVI, son bienvenidos a este programa, nosotros conversamos. También nos pueden escribir, decimos, a nuestros correos electrónicos, radio nosotros conversamos en hotmail.com, nosotros conversamos en yahoo.com, o en el Facebook. También nos pueden buscar con el nombre igual de nosotros conversamos, o en el Twitter, también nuevamente con el Twitter @nsconversamos. De estas maneras nos pueden sintonizar, contactar, y el día de mañana sintonícenos en este programa a través de la internet en www.ldmusa.org. Nuevamente quiero dar el teléfono para todas las personas que lo apunten, 714 el área 602-8354. Los esperamos. Deseamos que el programa haya sido de su agrado, y también deseamos para las personas una excelente noche. Apunten sus preguntas, sintonícenos. El día de mañana va a estar también muy interesante su programa, y platicaremos nuevamente ese tema tan interesante. Agradecemos a los padelistas que hoy estuvieron con nosotros, y a todas las personas que de los radioescuchas que estuvieron localmente aquí en Los Ángeles platicando con nosotros, y también a las personas que vía internet también nos sintonizaron, como David Pérez. También le enviamos un saludo a muchas personas que también estuvieron con nosotros. Les enviamos saludos también a todas, y deseamos que este programa sea de su agrado, y también deseamos, como decíamos al principio, que llegamos a sus conciencias y que pensemos, bueno, el cardenal en ese entonces Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI, ¿realmente será un hombre de Dios? Pongámonos a pensar lo que pasó en España hace poco tiempo, donde no lo quisieron recibir como él quería, o esa bienvenida que le dieron no fue la que él pensaba que iba a tener. Y pensemos en todo lo que ha pasado en estos tiempos y cómo siguen siendo los abusos. Todavía vemos que semanas anteriores siguen pasando que en tal lugar un sacerdote abusó de tantos niños, en tal lugar otros, y vemos cómo no hay alguien que les ponga un alto. Entonces, ¿qué está pasando? Y todos hacemos por la cabeza. Bueno, pues les agradecemos su tiempo y les deseamos que una excelente noche y que Dios se los bendiga.